Hola, soy Maritza Núñez y quiero presentarles mi libro Noria, publicado en el 2016. Noria es un libro de cuentos, contiene 17 cuentos y está dividido en 5 partes. Huerto Espurio es el título del primer cuento, un cuento amplio, largo, que es un homenaje a los niños de Chernóbil. En este cuento juego yo con estructuras, texturas y con el espacio. El cuento está construido en 3 primeras partes, 3 primeros bloques, donde aparecen 3 personajes: Galia, Liuba, Alyosha. En cada una de las partes es como si viéramos una fotografía de cada uno de ellos, donde se produce un monólogo interior de estos niños, pero estos niños están colocados en una habitación en distintas posiciones. Y esta primera parte nos muestra a los personajes momentos antes de la explosión en Chernóbil. Luego aparece un segundo bloque en el que nuevamente vemos 3 retratos, 3 momentos de estos niños, pero ya los vemos en una posición diferente. Deducimos que están en una posición diferente por ciertas referencias que hacen a una ventana, a una gran ventana que hay en la habitación. Este segundo bloque tiene a estos personajes en las vivencias de los primeros momentos después de la explosión. Luego aparece el tercer bloque, de nuevo jugando con el espacio. Ya ha pasado mucho tiempo, muchos años desde que ocurrió el accidente, y ya vemos las secuelas, ¿no? Profundas, serias, dolorosas en la vida de cada uno de estos niños. Finalmente el cuento se cierra con una cuarta parte donde asistimos al monólogo interior de un niño sin nombre, nos dice él. Este niño, a partir de la observación a través de esta ventana que hace de un lobo niño, dice él, afirma él, nos va descubriendo con imágenes poéticas, de prosa poética, imágenes cinematográficas, casi, la sucesión de hechos, de emociones, de experiencias que él tiene debido a este accidente. Y en cuanto a la estructura en sí del libro, he visto unos poemas, digamos, muy variados, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que tienen una estructura más poética, unos cuentos que tienen estructura más poética por la forma, otros hay algunos pentagramas incluso dentro, ¿no? Cuéntenos un poco sobre la estructura de todo el cuentario. Sí, la segunda parte del libro propiamente es Rapsodia sobre un tema con variaciones. Si alguien me preguntara cuál es el tema sobre el cual se realizan variaciones, diría el tema de esta parte, y quizás en general el tema de mi obra, sea cual sea el género, el tema central es la libertad, ¿no? Es la libertad, sí. Y en esta parte hay 7 cuentos, transcurren en Moscú, y me preguntabas por qué hay pentagramas. Son cuentos que tienen que ver algunos con músicos, ¿no? En Agua Bendita hay personajes que son músicos, en Tuyén, Requiem, no siendo sí, es una violonchelista la que está en una cárcel, ¿no? Pero yo creo que son cuentos que, más allá de si sus personajes son músicos o no, tienen mucha musicalidad
En general creo que mi obra, porque yo soy músico, soy director de coros, están impregnados de musicalidad. Por eso este juego con el término rapsodia, que es una forma musical. Y lo de los pentagramas es porque hay un cuento, Tuyen es el nombre de una muchacha vietnamita a la cual se refieren los dos personajes del cuento, Diana y Quan, y que vive en Hanoi. Quan es oboísta, y en este caso no he querido hacerlo por producir algo inusual en un libro de cuentos, sino se citan melodías, está la transcripción de los fragmentos de melodías del concierto en re menor de Marcello para oboe y orquesta, que se van intercalando con textos. En realidad es una solución que proviene de los personajes. Este oboísta va contando cómo su novia, debido a la guerra, un bombardeo, pierde una pierna. Es una doble tragedia. Cualquier ser humano, si pierde una pierna o parte de su cuerpo, está siendo protagonista de una gran tragedia. ¿Es más difícil, disculpe, es más difícil escribir sobre las tragedias que sobre los momentos felices? Es más, sí, pienso que sí, más difícil, de alguna manera, porque es meterse a un mundo complejo, ¿no? Deja muchas huellas, una tragedia. En el caso de la novia a la que se refiere Juan, es una bailarina sin pierna. Y mientras le está relatando esto a Diana, el otro personaje, que es bailarina a su vez, al igual que Tuyen, la novia de Juan, yo sentí que él estaba tocando esos fragmentos de este concierto, y fue natural trasladarlos al papel, ¿no? En el momento de imprimir el libro, porque tienen una relación muy orgánica. Habría sido una mutilación dejarlo solo como referencia. La tercera parte del libro es Transiciones, ¿no? El título que agrupa 6 cuentos es Transiciones. En este caso elegí este nombre porque hay una forma de relevo en cada cuento. En Herencia, por ejemplo, es un personaje joven situado en el contexto de la dictadura argentina, o viviendo las huellas de la dictadura argentina, donde desapareció tanta gente, que en el final del cuento llega a cerrar un capítulo con su madre, ¿no? Un capítulo doloroso, unos puntos suspensivos, se produce una forma de relevo. En Vientos del Sur es el momento de tránsito, ¿no? El cuento también tiene que ver con música, porque el personaje, a través de un baile que emprende porque ha abierto la ventana e irrumpieron los apasionados vientos del sur, empieza a bailar citando nombres de pasos del tango, mientras se va alejando de la relación de matrimonio que tiene, que acaba de celebrar un aniversario, ¿no? Y se entrega a brazos de un desconocido en este baile. Hay un relevo en el sentido que hay un cambio de pareja, y en realidad ni siquiera es el cambio de pareja, que es una mínima transición, volviendo al título que agrupa los cuentos, sino a un relevo donde ella va a asumir el papel de gran amante en relación a sí misma, una cita con ella misma. En Sagrada Morriña también, en Adiós Amor, entonces se produce estos relevos en plenilunio, sí, es eso. Luego viene una siguiente parte que en la cual solo hay 2 cuentos. Uno es La Sibila de Cao y Una dama se defiende es el otro, bajo el título de Damas y Soberanas. Y finalmente el libro se cierra con un cuento amplio, que es A toda costa yo. El título ya insinúa más o menos que se trata de un manifiesto de libertad, donde la defensa del yo es llevar así sobre todas las cosas, ¿no? En este caso es un personaje femenino que nos abre distintos momentos de su vida: la infancia, la pérdida inesperada, cruda,
de su madre, que ha muerto mientras cabalgaba en el campo. Está, ¿no?, en un momento que está montada al caballo, cae y muere. Luego nos habla también de momentos en que ella, siendo joven, es acosada sexualmente por un miembro cercano a su entorno, cosa que no es poco común, ¿no? Ahora está tan presente toda esta campaña de Me Too. Yo creo que los jóvenes, no solo las niñas, las mujeres, sería una apreciación un poco limitada. Yo creo que los jóvenes, niños y niñas, están expuestos a acosos, acoso, a ser manipulados por los adultos usando el poder, ¿no? Los niños van a dar a situaciones así de acoso sexual. Suelen darse estas situaciones con gente que está en un entorno cercano. Bueno, he leído toda su trayectoria y la verdad, con usted se cumple el refrán de que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Tiene una cantidad increíble de obras musicales en otros países y en países importantes, ¿no? Digamos, ¿cómo siente usted esto a la luz de los años? Ya ha cumplido 60 años, ¿no? Cumplo 60 años. Noviembre. ¿Cómo siente ahora este proceder que es mucho más exitoso allá que acá? Bueno, quizás también es un poco, asumo mi parte de culpa, ¿no? Vivo en tantos proyectos, claro, mencionaste las obras musicales, sí, hace ya varios años en que me he especializado, he centrado mi actividad no por no querer trabajar otros géneros, sino porque tengo cantidad de encargos o proyectos que ya están sobre la mesa y que deben concretarse. He trabajado como libretista de ópera, ¿no? Te decía, desde el año... en el 2006 fue el primer estreno de una ópera con texto mío que se realizó en Japón. El personaje entonces era Gabriela Mistral, y hasta ahora se han estrenado 23 óperas con textos míos. No es poca cosa, y en realidad muchos autores teatrales, autores en general, literatos, incursionan en el género de la ópera escribiendo textos, pero no son tantos los libretistas que se han especializado en el género, y eso es interesante, ¿no? Que sin habérmelo propuesto, simplemente así se fue dando. Pero decía que asumo mi parte de culpa porque no soy una persona que esté en contacto con las redes sociales. El Facebook lo visito muy poco, entonces en estos tiempos en que prácticamente todo ocurre a este nivel, quedo un poco fuera, pero es un buen jalón de orejas. Supongo que debo informar regularmente de toda actividad mía en el extranjero. Es lo suyo, es mi tierra. ¿Cómo es vivir en el país con la mejor educación del mundo? Es un lujo porque, bueno, uno tiene mucho que aprender de Finlandia. Yo respeto muchísimo a los niños, me gusta tener presente, ser consciente cuando me relaciono con ellos de que un niño, yo digo, nace con el don de la sabiduría. Tiene una mirada tremendamente sensible, profunda, exigente, tiene una altura intelectual muy grande. Los adultos somos los que incentivamos a que ese niño siga desarrollándose, le damos las posibilidades y el respeto que merecen para que puedan sentirse bien y hacer ejercicio de esa sabiduría, o nos dedicamos a molestarlos, a cortar sus alas para hacerlos vivir situaciones que no son las adecuadas para un niño. Y entonces a lo mejor hay niños que tenían muchísimas posibilidades de desarrollo y no se pueden realizar como seres humanos por el entorno, ¿no? Y sí. Y uno tiene en cuenta, digamos, la realidad, digamos, social y geográfica de lugares donde va a escribir las piezas musicales. Por ejemplo, escribir una pieza musical para niños de Finlandia es lo mismo que escribir para niños en Perú. Bueno, hay temas distintos, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hay muchos temas que son universales. Por ejemplo, una de las óperas que se estrenó aquí, la primera en la cual trabajé yo el texto, que fue musicalizada por Timo Juhani Kyllönen, músico finlandés, por cierto,
profundizaba en el tema del bullying. El bullying es un tema universal. La ópera que fue encargo del Ministerio de Cultura y que se estrenó en el Gran Teatro Nacional con música de Nilo Velarde, fue un encargo del Ministerio para el Coro Nacional Infantil, dirigido por Mónica Canales. El título de la obra es La ciudad bajo el mar, y el tema es la contaminación de los mares por el plástico, ¿no? Debido al plástico. Es un gran problema, y bueno, ese es otro tema universal. Pero, por ejemplo, he trabajado el libreto para 3 óperas que tienen que ver con el trabajo infantil. Es verdad, en Asia y en África también hay problemas, por ejemplo, de niños que trabajan en las minas, por ejemplo, que es uno de los temas en una de las óperas. Pero, claro, están tratados con elementos locales. Yo he situado a los personajes de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Yajaira, que es una ópera sobre la prostitución infantil y juvenil y sobre la violencia de pandillas juveniles. Volviendo un poco al libro, ¿por qué el título Noria? El título Noria, bueno, en primer lugar por esta máquina en la que uno puede subirse y girar. En Chernóbil, por cierto, el niño menciona la presencia, uno de los niños, ¿no? El hermano de Alyosha, al final del cuento menciona la presencia de la Noria, una Noria que todos dicen que está muerta, pero que él ve girar, a pesar de que el niño está muerto. Noria por este juego y también por el pozo, ¿no? De donde uno extrae agua. Y bajo el agua siempre hay texturas diferentes, hay un color misterioso que va entre cristalino y un color así, también misterioso el color. Y pensé que el nombre podía jugar con esta ambigüedad, porque los personajes bajo esta agua, además nacemos, nuestra primera vida es dentro del vientre materno, ¿no? Rodeados de agua. La idea es que bajo esa agua están los secretos, confesiones, vivencias, emociones, pasiones de estos personajes, ¿no? Historias de estos personajes. Bueno, usted tiene 6 poemarios previamente antes de este libro, sí. Y quería preguntarle cómo creen que han cambiado sus intereses en cuanto a la escritura en todos estos años, desde el primer poemario hasta hoy, hasta este libro de cuentos. ¿Ha cambiado mucho sus intereses? Los intereses, no la manera de escribir, no, los intereses... No, creo que los temas que me interesan básicamente siguen siendo los mismos. Lo que sí cambia es la mirada, ¿no? La mirada cambia porque uno va adquiriendo madurez, uno va volviéndose más sensible, más crítico al entorno. Y en ese sentido, quizás uno va adquiriendo capacidad de leer mayor cantidad de niveles tras una persona que se cruza con nosotros, tras un objeto, tras un animalito. Sí, y además, sí, claro, hay un recorrido que es lo que va dándonos la vida, la experiencia. Claro, usted es peruana, ha vivido en Rusia, en Finlandia vive y en España también viaja mucho. Sí. ¿Cómo se siente usted como una ciudadana del mundo, digamos, o siente algún tipo de conflicto de identidades, digamos, por todos los lugares donde ha recorrido? Las dos cosas. Me siento ciudadana del mundo. Sí, yo evidentemente si llego a Perú reconozco, o sea, lo reconoce la piel, el cuerpo, el mundo interior, mi corazón, ¿no? Se abre la puerta del avión y ya yo reconozco que he nacido aquí, pero al mismo tiempo podría vivir en muchos otros lugares y me sentiría a gusto. O sea, siento que hay una parte mía que tiene que ver con el mundo eslavo y que se siente al escribir, ¿no? Escribo de esta manera porque soy la suma de todas estas culturas, de todas estas geografías. En Finlandia también, claro, puedo emocionarme hasta las lágrimas a veces cuando camino y
la noche está silenciosa, las calles vacías y solo oigo el crujir así, bellísimo, enigmático de la nieve bajo mis pisadas. O puedo emocionarme cuando veo el momento en que el mar ese que estaba congelado se descongela y produce unos cuadros maravillosos. En Málaga sí paso temporadas largas en Málaga, tengo, diría yo, también una identidad malagueña, no diría española, con todo, a pesar de que tengo un amor muy grande por España, pero malagueña, ¿no? Porque ya son muchos años en los que paso muchos meses en la provincia de Málaga. Yo creo que finalmente o tengo, podría decir, 4 corazones o un corazón dividido en partes iguales, ¿no? Que se compone de esas geografías: Perú, Finlandia, Rusia, España, en este caso por mi corazón malagueño. Ahora eso te da una gran riqueza y eres consciente de ello, pero a veces te produce conflictos de identidad. Mira, a mí me ha ocurrido que estoy en momentos difíciles, algún momento que hubiera preferido saltear, que no ocurriera, ¿no? Que no se diera, y me he sentido pensar o incluso exclamar así en voz alta, si he estado sola: quiero estar en mi casa, buscando esa seguridad que te da la casa, el hogar. E inmediatamente después ha venido una pregunta para la cual no he encontrado respuesta necesariamente: ¿y cuál es mi casa? ¿En cuál casa quisiera estar en este preciso momento? Después eso se convierte en anécdota, pero en el momento, mira, más de una lágrima te hace derramar. No es fácil. ¿Siente que le falta retribuirle algo a su país de nacimiento? Siempre, siempre, yo creo que siempre hago, bueno, para empezar, Perú no ha entrado a mis libros, no, Perú no ha entrado en mis primeros libros, ¿no? Entraron otros países, otros personajes de otros países antes. Yo creo que sí, yo creo que uno tiene un cariño infinito por la tierra donde ha nacido y un sentido de responsabilidad, mira, un sentido de responsabilidad. Cada vez que vengo trato de dar algo de lo que he tenido la suerte de aprender, ¿no? He sido una persona privilegiada. Para empezar, soy hija de una poeta, una gran poeta, Carmen Luz Bejarano, y bueno, mi padre era físico-químico, pero un hombre que amaba el surrealismo, que amaba la música clásica. Entonces, los dos me abrieron un mundo tremendamente rico. Yo desde pequeña he podido ir al teatro, al circo, a los museos, a ver buen cine y a ver lugares cuya arquitectura tienen un valor artístico importante, y eso es un regalo de la vida, ¿no? Un regalo de la vida. Y yo digo que las sobremesas en mi casa han sido una parte importante de mi formación. Eso solo te hace ser agradecido con la vida, con los padres, pero además te hacen que se intensifique la responsabilidad, el sentido de responsabilidad. Si tú has tenido esas posibilidades, uno quiere dárselas a otros niños, a otros jóvenes. Yo no tengo hijos, pero escribo para niños, para jóvenes, e intento que los niños y jóvenes estén cerca a mí, ¿no? Para no dejar de aprender y de ver el mundo también un poco con su mirada. Y sí, en el caso de la ópera, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con compositores peruanos, temas muy variados, y eso también significa que para poder estrenar óperas he podido trabajar con gente joven, he podido trabajar con niños. Imagínate, cuando se estrenó La ciudad bajo el mar en el Gran Teatro nuestro, y con 80 niños que conformaban el coro nacional infantil, que era el gran protagonista de esta ópera. Imagínate, una emoción enorme. ¿Cree usted que todavía estamos muy lejos de lo que ocurre en Europa, por ejemplo, en cuanto a la ópera o a la lírica? O sea, ¿cree que
desde cuándo se debe formar el público, porque uno podría pensar que hay poco público en Lima para estos, digamos, eventos, ¿no? ¿Cómo se debe formar y desde qué etapa se le debe formar al público para que en adulto ya pueda ver estas obras? Mira, en la Ópera Nacional de Finlandia hay algunos días en que hay funciones de ópera para bebés. Y es maravilloso, tú llegas a la ópera y ves a cantidades de madres con sus cochecitos y bebés, ¿no? No, por supuesto, no son las óperas que duran 2 horas y media ni 3, son adaptaciones para bebés. No podría decirte a quién lo he oído o de quién es la cita que alguna vez leí más bien, que afirmaba que la educación de un niño empieza en el vientre de la madre. Y yo creo que sí, porque el niño ya desde el momento en que se está conformando, pues desde el momento en que aparece, la célula y a qué división llegaremos de acá a 1000 años, ¿no? De un ser humano, tiene las antenas receptivas, desde luego que ya se está formando musicalmente. Yo creo que, acá podemos ver espectáculos de buen nivel en el Teatro Nacional en lo que se refiere a la ópera de repertorio, pero lo que no tenemos todavía es un movimiento de música contemporánea establecido, donde existe el concepto del encargo. Se encargan obras, no quiero decir que no se encarguen, pero con regularidad, donde los compositores, los artistas que hacen arte, que están vivos, puedan crear obras, estrenarlas. Y la ópera no ha muerto, la ópera no es solo la ópera de repertorio. En el mundo se hacen óperas con temas de lo más diversos. Mira tú nomás los temas que acabo de mencionarte, o sea, son temas con los cuales el público puede sentir empatía, en los cuales puede reconocerse, en principio una ópera se puede hacer sobre cualquier tema, sobre cualquier personaje, puede hacerse sobre una piedra, sobre un objeto. No habría por qué sentir que la ópera debe quedar en la ópera de repertorio, es necesario que siga, es un género vivo, ¿no? En eso nos falta, pero sí debo decir que el público reacciona muy bien cuando nosotros estrenamos las primeras óperas, que era un proyecto de óperas breves en la Alianza Francesa, con autores peruanos que hicieron la música. La acogida del público fue muy linda. Finalmente, ¿qué viene después de Noria? Bueno, supongo que disfrutarlo un poco más, ¿no? Pero ¿tiene preparado ya nuevos cuentos, poemas quizás, algo así? Sí, después de Noria, hace un año, hubo un concurso de libretos que organizó el Festival de Ópera de Savonlinna, uno de los festivales de ópera más antiguos en Europa, allá en Finlandia. El concurso era de libretos y participaron 52 o 54 escritores, no recuerdo, o 54 textos, digamos, ¿no? Y uno de los textos finalistas, de los 5 finalistas que hubo, era el mío. Es un texto sobre Federico García Lorca. El título es Federico García Lorca, caso abierto. Un hombre bastante enigmático, ¿no? Enigmático, sí. Lo de caso abierto. Es que sigue siendo un caso abierto, ¿no? Nunca se encontró el cadáver de Lorca después de que murió. Y una satisfacción muy grande, porque 52 o 54 textos es una cifra alta, y en un país con una tradición en el campo de la dramaturgia muy grande, ¿no? Autores profesionales principalmente los que participaron. Y luego he terminado un texto sobre María Magdalena. El texto se llama María Magdala, María de Magdala, pero no me gustaba el vocablo de uniendo las 2 palabras, así es que es María Magdala. Es una visión muy personal, bastante fuerte de este personaje, un personaje que además está
transita varios tiempos, ¿no? Varias épocas. Me gusta, es un monólogo, va a ser musicalizado, no sé aún si en el género de la ópera o en el género de algún otro género musical. Y luego muchos otros proyectos. Aquí en Lima también quedan algunos proyectos en el aire, con compositores que ya había trabajado y con compositores con los que voy a trabajar. Y bueno, seguir escribiendo, sí.